Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Vamos a dedicar esta semana a un realizador que debimos haber homenajeado muchos años antes, porque es de los más importantes que surgieron al mundo en la época de la Nouvelle Vague. Tuvo con la Nouvelle Vague una relación más bien tangencial, fue esencial para todo lo que tuvo que ver con el documentalismo, y se llamó Jean Rouch. Nosotros tuvimos una personalidad en la figura de Jorge Pelorán, más o menos semejante al cine que hizo Jean Rouch en Francia. Rouch se ubicó en África, en el continente africano, desde la Segunda Guerra Mundial, primero como ingeniero y después eventualmente decidió ponerse a hacer películas, se fascinó con la realización de documentales. En ese momento no se planteaba la ambigüedad que la palabra documental implica, y él fue precisamente una de las personalidades que comenzó a problematizar la cuestión de lo documental. O sea, ¿qué cosa es documental? ¿Qué cosa es ficción? ¿De qué manera puede ser filmada la gente? ¿Qué grado de realidad hay en esos registros, ¿no? Si antes que se empezaran a hacer estas preguntas los realizadores de documentales, simplemente se hablaba de documentales y había muy pocos ejemplos. El caso de Robert Flaherty, por ejemplo, dominándolo todo, la Escuela Documental Británica con John Grierson y algunos otros que habían problematizado estas cuestiones, pero ninguno con la profundidad que demostró tener Jean Rouch, sobre todo en sus películas africanas. La mayor parte del cine que hizo lo hizo en el continente africano, trató los más diversos temas, pero eventualmente hizo, en colaboración con el sociólogo Edgar Morin, una película que fue fundamental, como decía al principio, en lo que tiene que ver con la Nouvelle Vague, que fue Crónica de un verano, una película que prácticamente inventó el término cinéma verité, que es un término acuñado por el propio Jean Rouch, y que expresa una forma de aproximación a la realidad completamente distinta a la que el documental trabajaba hasta ese momento. En la película Crónica de un verano se parte de una pregunta, o sea, ¿es posible registrar a las personas con naturalidad? ¿No hay algo que las personas cambian de sí mismas cuando son enfrentadas a una cámara, cuando deben hablar frente a una cámara? Bueno, esa pregunta obviamente no tiene una sola respuesta, pero sobre esa base Rouch y Edgar Morin diseñaron un cuestionario muy simple y salieron a formular esas preguntas, las preguntas de ese cuestionario, a transeúntes comunes, por un lado, y también a algunos conocidos de ellos, como por ejemplo el escritor Régis Debray, que después formó parte de la guerrilla del Che, a Marceline Loridan, que era la mujer de Joris Ivens, otro gran documentalista de esos años, y a otras personalidades que van a ver ustedes aparecen en la película con mayor o menor tiempo. Lo interesante además es la cuestión de la estructura, porque las preguntas se van complejizando, las respuestas por supuesto también, y eventualmente Rouch y Edgar Morin llevan a algunos de los protagonistas de su film a ver una especie de crudo, de prearmado de la película, para que reflexionen sobre lo que han visto y cómo se han visto a sí mismos, ¿no? Entonces, realmente es una experiencia extraordinaria. Esta película lo fue en ese momento, sobre todo porque no había nada parecido hecho antes. Y no había nada parecido hecho antes porque las cámaras que permitían registrar sonido, las cámaras livianas que permitían registrar sonido directo, era un invento muy reciente que Morin y Rouch estaban usando casi por primera vez en el cine profesional en esos años. Hoy en día es mucho más común, digamos, cualquiera puede hacer una película con un teléfono, cualquiera puede salir a filmar a cualquiera de cualquier manera y en cualquier lado, y ya nos hemos acostumbrado a la presencia permanente de gente que nos viene a hacer cualquier tipo de pregunta en cualquier circunstancia. Tan acostumbrados estamos que prácticamente ya no sabemos ni qué decir, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo en contexto y pensar Crónica de un verano como una película absolutamente pionera en el momento en el que se hizo, en 1960. Fue tremendamente influyente, además, en el cine de la Nouvelle Vague, que estaban haciendo por esos mismos años también. Disculpe, Peña, ¿usted es feliz?